Thinking about starting a new fitness or weight loss program? I've got a story you have to hear. I'm Lacey Green, a super trainer with Body. I had a client who came to me because she was really frustrated that every gym or trainer she tried made her feel bad because she was a beginner. She had tried it all, but she just felt humiliated. And that's when we started working together, and I took her through my 3-week program called For Beginners Only. Once she realized that she wasn't the problem and that she just needed the right program, she started to get results, and now she's completely unstoppable and feeling so confident. And I can do the same for you. On the Body app, subscribers lose 5 to 10 pounds consistently in their first month, and I bet you will too. And right now, I'm inviting you to sign up for a 1-year subscription to Body, and I'll give you $100 of in-home fitness equipment for free. But this is a limited time offer for the next 500 beginners who want to get started. So to get your $100 in free gear right now, just go to body.com. That's body with an I.com. Again, BODI.com. Tertulia Jurídica, episodio 169. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Muy buenos días a todos y a todas, mi nombre es Ángel Seisdedos y soy el conductor de este programa y hoy vamos a hablar sobre los despidos en la época del COVID. Para ello me he traído a un grupo de pedazos de abogados laboralistas, Cristel Yago, Juan Carlos Rodríguez, Juanjo Guijarro y Marta. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Ángel. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo se nota que es viernes? Siempre digo lo mismo, se nota que es viernes. Se nota que es viernes, pero nosotros con los despidos en la actualidad no paramos. Aquí estamos preparando conciliaciones, demandas y bueno. Me consta que el amigo Juanjo prepara demandas como churros, vamos, el tío... Sí, esto ya es en plan... El sistema de trabajo de McDonald's lo tengo copiado para el despacho. Además, esto de estar pseudo confinados hace que no podamos desconectar ni los fines de semana, con lo cual, puesto que no se puede hacer mucho más allá, pues por lo menos adelantamos trabajo. Y que se están produciendo despidos hasta en fines de semana. Entonces, los trabajadores te llaman asustados, al final te localizan. Oye, que me han entregado una carta de despido, ¿qué hago? Al final, un poco tienes que resituarlo y calmar a los trabajadores que te llaman, oye, que le han entregado una carta de despido, porque hay empresas que trabajan 7 días por semana. Hasta luego. Pues mira, hoy tenemos a una compañera que se une a la familia, que ella es, te conocí, Marta, por Instagram. Sí. Ella tiene una cuenta que es juris.abogadamarta, pero tu verdadera potencia no está en Instagram, me han dicho. Está en TikTok. O sea, es que yo esto me lo he guardado hasta ahora porque, bueno, tú que estás escuchándolo no lo sabes, ¿no? Pero un ratito antes, bueno, sí lo sabes ya porque lo he dicho muchas veces, no nos vamos a engañar. Un ratito antes de empezar a grabar, lo que hacemos es que tenemos una charlita. Yo me había callado totalmente esto y Cristel, cuando ha dicho TikTok, ha puesto la cara de "Oh, I can't believe it". Sí, porque precisamente lo estuvimos hablando no hace mucho, cómo enfocar un perfil profesional en esa red social, porque a mí me parecía imposible y es verdad que otros compañeros de tertulia me dieron una visión completamente distinta a la que yo tenía, o sea que me parece súper interesante. Estoy deseando de verlo, Marta. La verdad que me acabo de quedar un poco perplejo. Os cuento, yo empecé un poco con publicaciones solo escritas en Instagram. Lo que pasa es que me parece que las publicaciones escritas son un poco aburridas. No toda la gente se para a leerlo, pues bueno, te encuentras un texto larguísimo que incluso le tienes que dar a ver más para continuar leyendo y bueno, pues te aburre. Y se me ocurrió pues abrir una cuenta de TikTok y hacer vídeos pues cortos. Realmente el límite de tiempo en TikTok lo tienes en 1 minuto. Y en poco tiempo pues puedes dar mucha información y responder. Reels, ¿no? Sí, tienes el límite. En Reels creo que está en 30 segundos y en TikTok lo tienes en 60 segundos. Entonces, eso lo han subido hace poco, ¿no? También eran 30 antes, ¿no? Sí, creo que sí. Es que yo tampoco llevo muchísimo en TikTok, o sea, a lo mejor un par de meses. Y nada, se me ocurrió la idea, en TikTok también tienes una opción que es de responder a las preguntas que te hacen en comentarios a través de un vídeo y tal, y bueno, pues es bastante interesante, la verdad. Y es lo que digo, en un periodo corto de tiempo puedes contar las cosas más importantes de un tema. Me parece súper interesante, así que ahora voy a cotillearte. Vale. Sí, me voy a descargar TikTok para seguirte. Sí, no va a ser que nos lo descarguemos todos. Sí. Muy bien.
Bueno, pues venga, vamos a hablar de lo que venimos a hablar, porque ya sabéis qué es lo que pasa, que empezamos a divagar y cuando acabamos llevamos aquí 30 minutos hablando de cosas que no vimos venir a hablar, pero venimos a hablar de despidos en la época COVID. Juanjo, como han dicho por aquí, dijo Juan Carlos antes de empezar a grabar, oye, si no sabéis que Juanjo que se lee todos los BOE, incluso los antiguos, los que ya no están en vigor también se los lee. Los que vienen en latín todavía. Los que estaban en piedra, grabados en cinta y martillo. Exacto. Juanjo, venga, vamos a ver qué novedades ha llevado el COVID con respecto a las relaciones laborales, en este caso a las extinciones de las relaciones laborales. Vale, las extinciones de las relaciones laborales, bueno, por parte del Ejecutivo, el día 17 de marzo del 2020, recordemos que el estado de alarma se declara el día 14 de marzo en el Consejo de Ministros. 17 de marzo de 2020, que ya justo esta semana ha hecho un año. Ha hecho un año. Por tanto, eso fue un miércoles. El sábado se publicó, no recuerdo el día exacto que fue, bueno, martes 17, el sábado de esa misma semana, se publica el Real Decreto 9/2020, en cuyo artículo 2 establece, básicamente viene con una parrafada jurídica, viene a decir, bueno, la parrafada jurídica es que si hay causas de las reguladas en los artículos 22 y 23 del Decreto 8/2020, las extinciones por causa objetiva derivada del COVID estarán injustificadas. Después de esa parrafada jurídica, dicho en román paladino, quiere decir que si tú tienes causa para hacer un ERTE de fuerza mayor o un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción derivadas de la situación del COVID, cualquier despido estará injustificado. Y claro, ¿qué es un despido injustificado? Porque claro, como todos sabemos, los despidos se califican en procedente, improcedente o nulo. Pero claro, un despido injustificado no está tasado. No está tasado en la ley. Claro. Por tanto, las primeras resoluciones judiciales en primera instancia, en Sabadell y en Barcelona, abrieron el abanico y decían, uno decía que era improcedente y otro decía que era nulo. Y esas dos líneas estamos viendo. Improcedente, ¿por qué? Porque si el legislador hubiera querido determinar una nulidad, lo hubiera puesto expresamente, como en los casos de maternidad. Pero otro decía que es nulo. ¿Por qué? Porque si la ley te está diciendo en el espíritu del artículo 2 del decreto 9 que lo que cabe es un ERTE, te obligan a readmitir para que apliques ERTE en la situación hecha. Por tanto, tenemos ahí esta dicotomía. Pero, sin embargo, en el mes de octubre o noviembre, un juez de Barcelona plantea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión de prejudicialidad, en la que plantea si la prohibición del despido afecta a la libertad de empresa y que, por tanto, un derecho fundamental puede ser regulado por decreto. Él entiende que no, ¿vale? Y determina que el despido es procedente. Así que nos vemos ahora con esta dicotomía. Desde los medios de comunicación se ha vendido que el despido está prohibido y el despido no está prohibido como tal. Simplemente está injustificado en los despidos objetivos derivados del COVID. No está despedido en... eso no justifica que tú le insultes al jefe, deje de faltar y no te puedan despedir. No, eso no. Que es lo que yo ya incluso me estoy encontrando. Juanjo, al hilo de lo que tú estás comentando, no sé si es la sentencia que te has referido antes o otra posterior que creo que es de Barcelona, que hablaba de un tema interesantísimo en este sentido, porque en cuanto al despido, porque estaba basado en una temporalidad al principio, que era, pues, eso mismo que acabo de decir, temporal por el tema del COVID. Pero claro, esa temporalidad, ¿hasta cuándo se entiende como temporal? Porque claro, si esa temporalidad son 3 años, evidentemente esa temporalidad no es una temporalidad, valga la redundancia, habitual. Entonces ahí se abre un debate bastante interesante en este sentido. A ver, hecho en las relaciones laborales, como todos sabéis, la temporalidad de un despido no cabe. La relación laboral se extingue y por tanto muere, no resucitas la relación laboral. Por tanto, esto de, bueno, yo te despido y luego te contrato, no. Para eso existe la figura de la suspensión del mutuo acuerdo, o la de ERTE, o la excedencia, o cualquier otra figura jurídica de suspensión que cabe. No me sirve matar y luego resucitar la relación laboral. Eso no. Sin embargo... Eso solamente lo puede hacer Dios y un juez, ¿no? Dios y un juez que dictamine la nulidad. Pero, sin embargo, hay una sentencia muy guay de un trabajador que se vino de Argentina, ¿vale?, a finales del 2019,
Cuando llegó el COVID, lo despidieron y el juez adicionó en 60.000 euros la indemnización, amparándose en el convenio 158 de la OIT, que establece que todas las indemnizaciones tienen que tener carácter disuasorio y que este hombre dejó su vida en Argentina para venirse a España y que, por tanto, una indemnización de 1.000, 2.000 euros no le compensa, claro, y adiciona en 60.000 euros dicha indemnización. Obviamente esos 60, ya por curiosidad, esos 60.000 pavos de Marra, ponte por ejemplo, ¿no? Ahí llevamos o sea, ¿qué eran? ¿2.000 euros de indemnización más los 60.000 euros? 2.000 euros más 60.000 euros Vale. adicionados. A efectos tributarios, sé que no es el foro. Tributa a IRPF, ¿no? Tributan a IRPF. Vale, perfecto. Esa era la pregunta. Mi pregunta es, Juanjo, al hilo de eso, o sea, estamos hablando que el trabajador solicitaba esos 2.000 y de oficio, o sea, es un pronunciamiento extra petitum, ¿no? Porque no se había es un procedimiento extra petitum, pero que va incluido en la demanda en el momento procesal. Yo lo estoy pidiendo. Cuando tengo un tema de vulneración de derechos fundamentales, pido 25.000 adicionales. Vale, pero cuantificas directamente, ¿no? Sí, cuantifico, y yo suelo cuantificar en base a la LISOS. Vale. Los hechos, a ver cómo estarían tipificados en la LISO. ¿No? Claro, evidentemente. Tanto alzado, pero vamos, que me cuantifica. Exacto, uso la LISOS como referencia, como infracción grave en materia de acoso laboral, no sé, o tal, y aplico el grado mínimo de la sanción máxima, que son 25.000 euros, pues 25.000 euros, y subsidiariamente lo que estime su señoría. Si su señoría me dice, oye, 25 te has pasado, toma 4 adicionales. Claro, pero lo que yo te preguntaba, eso que en el caso del trabajador argentino, o sea, él había cuantificado la demanda y después lo que se ha hecho es, por parte del juzgador, un pronunciamiento de oficio extra petitum, que lo que ha hecho es, como tú has dicho, adicionar la indemnización que le había solicitado. Exacto, amparándose en el convenio 158 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Vale, pues eso va a abrir evidentemente un filón. Claro, yo no... Pero me surge una duda, ¿el trabajador cuantificó la indemnización que solicitaba en 60.000 euros directamente? No he visto la demanda, no he visto la demanda. Vale, vale. A lo mejor pedía 100.000. Por lo que se ha dicho, o sea, yo lo que imagino es que el juzgador lo que habrá hecho es precisamente fundamental el por qué hace esa adición en base a las circunstancias del caso. Las circunstancias del caso y cuánto le puede suponer, porque claro, si las normas internacionales de convenio internacional dicen que tienen que tener carácter disuasorio, las indemnizaciones, claro, el juez considerará que 60.000 euros es una cifra disuasoria para la empresa. Claro. A lo mejor eso para una empresa que facture 40 millones de euros, no. 60.000 euros no es disuasorio. Eso habrá que verlo. De los despidos a los que nos estamos enfrentando, sobre todo, no sé si a vosotros os ha pasado, pero es verdad que yo de octubre a mediados de enero he tenido una situación tranquila, ¿vale? O sea, es decir, no me he encontrado con muchos despidos motivados precisamente por el COVID, pero es verdad que del 15 y 16 de enero a esta parte está siendo otra vez una avalancha completamente. Sí. Yo en las últimas 2 semanas llevo 8 demandas registradas. Por eso. A mí me preocupa mucho más que lo que estoy viendo es que se está abusando mucho del despido disciplinario por bajo rendimiento, con una fundamentación en cartas de despido que me dan pavor y que evidentemente están condenados a la improcedencia, porque evidentemente el empresario ya sabe, aunque ni siquiera se asesore, que no puede acudir a la vía del despido objetivo, salvo que lo fundamente de una manera maravillosa, y entonces lo están intentando meter todo a cascaporro como despidos disciplinarios, alegando el bajo rendimiento, que además con el tema del teletrabajo también es muy difícil de demostrar, porque lo que olvida muchas veces el empresario al notificar esa carta por despido por bajo rendimiento es que tiene que asegurar al trabajador cuáles son los motivos y hacer una comparativa de cuál ha sido el rendimiento en periodos anteriores con el rendimiento de ahora. Pero ahí no se meten, eso es muy complicado de cuantificar, no sé que sea un trabajo de que sea de tipo cadena de producción, de el trabajador saca 50.000 tornillos a la hora, por ponerte un número, ¿vale? Es que no hay manera de cuantificar un bajo rendimiento desde casa, ¿no? Bueno, no claro, sé, un programa de parametrización de trabajo, de cuantificación de tiempo. Y compararlo con los compañeros, pero sin embargo, Cristel, te cuento el por qué se está haciendo eso. En los despidos por bajo rendimiento, yo estoy alegando siempre que eso es un despido objetivo encubierto de los declarados injustificados. ¿Por qué? Porque la empresa no puede decirme que yo estoy rindiendo poco si es la empresa la que no tiene trabajo por circunstancias económicas. Efectivamente. Punto 1. Punto 2.
¿Qué ocurre? Disposición adicional sexta del decreto 8/2020. Las bonificaciones de los ERTE no hay que devolverlas en caso de despido disciplinario procedente. Te despido disciplinariamente, te pago la indemnización por detrás y tú te desistes o me reconoces la procedencia. Y yo evito una posible devolución de bonificaciones. Ahí es donde está la trampa, efectivamente. Claro. Además, yo me he puesto obviamente ya también a comparar la temporalidad y me han coincidido un montón de despidos de trabajadores que me han entrado precisamente con los 6 meses, que el empresario cree que porque han transcurrido los 6 meses ya está salvado. Pues que la disposición adicional sexta es una bomba de relojería que vamos a ver sus efectos dentro de poco. Bueno, aquí en Sevilla, con la lentitud que tenemos, lo veremos dentro de mucho. No te preocupes, la disposición final primera del decreto 2/2021 ya introduce los bots y la inteligencia artificial para sanciones automáticas. Por tanto, no va a hacer ni falta eso. Simplemente la inteligencia artificial de tesorería lo va a generar y va a notificar. Pero ¿qué ocurre con todo esto? Que, claro, tal y como está redactada, las bonificaciones de los ERTE, muy pocas empresas se van a quedar con ellas. ¿En qué sentido? Que si tú empiezas a computar el mantenimiento de empleo desde los 6 meses, desde que tú reanudas la actividad total o parcial, tal como dice la norma, es desde que tú incorporas al primer trabajador. ¿Y eso cómo se va a computar? Si yo tengo 3 trabajadores e incorporo uno y luego los otros 2 no. O parcialmente. No. Y además que entiendo que el periodo de 6 meses no se cuenta desde marzo, o sea que si tú en verano has reincorporado a tu plantilla, por ejemplo en la hostelería, que es lo más común por el turismo y tal, pero en septiembre has aplicado otro ERTE, empieza a computar de nuevo el plazo de 6 meses, que no es que solo se tenga en cuenta desde marzo, sino que por cada ERTE nuevo que vas haciendo en tu empresa, tienes que empezar de nuevo ese periodo de 6 meses, que también creo que es algo que los empresarios, bueno, lo dejan ahí un poco. Cada ERTE de limitación o de impedimento genera un nuevo periodo de mantenimiento de 6 meses. Entonces, técnicamente muy pocas empresas van a cumplir y vamos a ver cómo las empresas van a generar una deuda bestial con la tesorería y de eso no se habla en ningún sitio. Que técnicamente la disposición adicional sexta, creo que se ha modificado 3 veces la redacción para puntualizarlo, pero creo que el legislador se ha metido en un berenjenal del que ahora no sabe cómo salir, del que ahora no van a saber cómo salir. Sí, es que yo creo que con las diferentes redacciones que se han dado intentando aclararlo, lo que ha hecho es engrosar el melón todavía más para que sea todavía más complicado atender a lo que se nos quiere trasladar. Exacto, y que me decís del artículo 5 del decreto 9 sobre el cómputo de los contratos temporales. Ese es otro melón que nos daría para un podcast independiente. Claro, exacto. Entonces, los contratos, la temporalidad del contrato. Lo vamos apuntando. Lo vas apuntando. Porque yo no es por nada, pero la gente de penal os va ganando, ¿eh? Pero en nuestra defensa tengo que decir que últimamente con el tema penal está todo muy convulso, ¿eh? Que Pablo Hasél ha hecho que la ciudadanía le entre la curiosidad otra vez por el no hemos hecho un penal de Pablo Hasél, hemos hecho un podcast de lunes hablando de qué está pasando en la calle, no en concreto, bueno, sí, lo comentamos por encima, pero vamos a volver al tema. Oye, por cierto, os digo una cosa, ¿vale? Sinceramente, desde aquí, Juanjo, gracias, porque da gusto escucharte, tío. Gracias a vosotros. O sea, estamos todos callados, aquí no nos interrumpimos ninguno. Parece que nos estás dando una masterclass y lo estás haciendo. Sí. Totalmente. Pues nada, yo que domina perfectamente. Y no somos capaces de sacarle los colores, ¿eh? Porque además y que está al día y al minuto de las novedades legislativas que se van produciendo, de jurisprudencia, doctrina, o sea, es maravilloso. Juanjo, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hago? Pues echándole muchas horas, mucha pasión y teniendo el BOE como libro de mesita de noche. No lee periódico, no lee nada, solo lee BOE. Solo leo el BOE y las noticias de mi Betis. Y como ha tenido mala racha, pues claro, pues solo el BOE. Oye, vamos a retomar lo del artículo 5. Continúa. El ejemplo del artículo 5 del cómputo del contrato temporal que te decía, oye, ¿y qué pasa si, por ejemplo, la tienda, un centro comercial en Sevilla, que contrate dependientas para la campaña de moda flamenca 2020? Claro, cuando se pudieron abrir los centros comerciales, ya la moda flamenca no había. Claro. ¿La causa temporal está vencida? Sí, y se permitió que los contratos, ese tipo de contratos no se prorrogaran, porque si no entrarían, como bien todos sabéis, en fraude de ley y se convertirían en indefinidos por vencimiento del contrato temporal. Entonces,
al final era una dicotomía donde los laboralistas nos hemos visto con una norma mal redactada a nivel técnico y bueno, buscando fórmulas para encajarlo todo con respecto al ordenamiento jurídico que ya tenemos visto. Y entonces lo del cómputo de contrato temporal, al final tú decías, oye, ¿cómo contabilizo? ¿Por qué? Porque este trabajador llevaba 1 mes y medio, le aplico un ERTE en marzo y lo incorporo en noviembre. ¿Y ahora por dónde va el trabajador? Pues mira, si ha firmado 6 meses de contrato, son 180 días. ¿Cuántos días ha gastado? 70, pues te quedan 110 días de contrato. Desde que lo incorporas, 110 días. Y así por la cuenta de la vieja lo hemos hecho todo. Y una pregunta, ¿qué opináis respecto a la conversión o no en indefinido con interrupciones por los ERTES? Porque precisamente el otro día hablando con una compañera de Huelva, estoy esperando que me pase la sentencia, pero me comentaba que tenía una sentencia, obviamente de primera instancia todavía, que seguramente vayan a recurrir, que decía el juez del social de Huelva que evidentemente el hecho de que el trabajador durante el último ejercicio se haya visto involucrado en 2 ERTES interrumpía en todo caso los periodos para que se considerara conversión. Entonces, ¿qué opináis de eso? Yo entiendo que el contrato está suspenso y no computa, en los meses que esté suspenso no computa para la duración. Entiendo yo. Pues yo entiendo lo creo que es contrario. algo súper confuso porque, claro, cuando el contrato esté en suspenso, bien, pero ¿y cuando el ERTE es por reducción de jornada? Ahí entiendo que sí computa, claro, siempre que el contrato, digamos, que esté en vigor, por mínimo que esté, pero que esté en activo, entiendo que sí computa, pero en caso de que el contrato se encuentre en suspenso por aplicación de un ERTE, yo en principio entiendo que no computa. Yo también defiendo esa teoría, pero creo que nos vamos a encontrar con pronunciamientos Carlos, ¿tú qué opinas? muy noveleros al respecto, porque si algo tengo claro es que desde marzo del año pasado hasta ahora, como toda la normativa es tan sumamente confusa y decretos que aclaran los anteriores, los jueces van a hacer su propia interpretación y ya tendrá que ser el Supremo el que establezca un poco cuáles son las pautas. Por allí, por el año 2025. Sí, la sala cuarta se pronunciará. Yo entiendo lo contrario de vosotras. Entiendo que la relación laboral sigue viva, que si la antigüedad se sigue manteniendo, el cómputo de temporalidad sigue corriendo. Ya. A lo mejor yo también entiendo en cuanto a la suspensión que sí sigue computando, porque no se ha extinguido. Es decir, independientemente de la circunstancia en la que se encuentre, que está suspenso, vale, pero no es extinción total. Pero claro, lo digo sin un argumento serio y fiable sobre la mesa. Es decir, como vemos, aquí estamos 5 y estamos al 50%. Otro problema es que el trabajador que ha estado en ERTE durante esos periodos, imaginemos que se ha incorporado puntualmente por una obra o servicio determinado a otro puesto de trabajo y ha dejado obviamente de percibir la prestación. Es que el melón es grandísimo. O sea, el melón es grandísimo y creo que va a ser susceptible de un montón de interpretaciones por eso. Pero voy un paso más allá. Caso que me he encontrado que ya he puesto una demanda. Empresa que ha pegado el cerrojazo y la trabajadora la ha dejado en la calle. La ha dejado en el limbo jurídico del ERTE. ¿Qué haces? Pues nada, aplicar la extinción de la vía del 50 por falta de ocupación efectiva. Eso te iba a decir. Y con un certificado de inspección de que evidentemente el local no se desarrolla actividad, está cerrado y abandonado. Claro, la pregunta con eso, Juanjo, es ¿qué hacemos? Porque hasta que tengas pronunciamiento judicial, bueno, si ya tienes acta de inspección entiendo que no, pero hasta que tengas pronunciamiento judicial, esta trabajadora sigue cobrando la prestación. Que después no, porque en el decreto 30/2020 se establecía que las prestaciones de los ERTE había que renovarlas antes del 20 de octubre. Y se encontraban que si la empresa había desaparecido, posiblemente no hayan renovado la prestación. Entonces, en la demanda, un consejo que doy siempre a los compañeros y demás, y que siempre hago es, con la demanda pido como medida cautelar que se libere al trabajador de la obligación de acudir a su puesto de trabajo, manteniendo los derechos retributivos y de cotización, hasta que se pronuncie. Y por lo menos el trabajador ya queda liberado para buscar otro trabajo. Ya, pero mi pregunta es, con el tema del cobro de la prestación que estaba percibiendo por el ERTE. Evidentemente, si la empresa no ha renovado, la prestación continúa. Si la empresa no lo renovó, pues habrá que reclamar al SEPE y habrá que denunciar y habría que pedir amparándose en el principio de automaticidad de las prestaciones por un defecto de forma de una obligación formal de la empresa. Lo que no puede ser verse un trabajador afectado cuando el ERTE sigue existiendo como tal. Evidentemente, claro, es que además es un limbo que, como tú dices, sitúa al trabajador un poco en tierra de nadie. Claro. Pero vamos, que hay que pedir la extinción por la vía del 50
amparándose en la falta de ocupación efectiva, porque así tengo un acta de inspección de trabajo que así lo dice. Que cojamos por esa vía. Genial. Porque aquí en Sevilla, hasta donde yo sé, todavía no tenemos ningún pronunciamiento, o sea, no sé vosotros, pero evidentemente yo no tengo todavía ninguna sentencia de ningún despido motivado desde marzo hasta ahora. Al ritmo que van, nos quitamos ante las mascarillas. Con eso lo digo todo. Sí. Pero es que además eso nos sitúa también en un plano de inseguridad jurídica grandísima, porque como todavía no sabemos en qué sentido se va a ir pronunciando cada juzgado, tampoco terminas de saber cómo enfocar, o sea, aunque sin perjuicio de que tú tengas la estrategia procesal súper clara, pero al desconocer cuál es la postura de ese juzgado en concreto, va a haber, creo, ya lo hablamos en otro podcast en su momento, pero yo tengo la sensación de que va a haber pronunciamientos de casos prácticamente idénticos súper contradictorios entre un juzgado y otro. Bueno, y que me decís de los ERES que se están negociando ERES, que recordemos que eso no dejan de ser más que despidos objetivos, por causa objetiva, colectivos, que se están firmando con acuerdo de los representantes legales de los trabajadores, pero sin embargo está declarado injustificado por la norma. El 17 de mayo tengo uno en Valladolid, ya os contaré la sentencia. Sí, porque además es lo que tú dices. Lo que pasa es que ¿qué ocurre con los trabajadores? Que a la desesperada aceptan las condiciones que sean. Claro, aparte, ya hay una sentencia del TSJ de Asturias del País Vasco, no recuerdo, que dice que si se aplica un ERE, aunque haya acuerdo entre empresa y trabajador, porque hasta ahora tradicionalmente la línea jurisprudencial era que si había acuerdo entre los representantes de los trabajadores y la empresa, el trabajador pues como que se tenía que aguantar. Pero claro, se pone ahora por encima el derecho a la tutela judicial efectiva. Sí, efectivamente, usted ahora ha llegado a un acuerdo con el representante, pero el afectado soy yo. Y por tanto, como el afectado soy yo quiero acogerme a mi derecho a la tutela judicial. Y ahora el juez determinará si hay causa o no hay causa. Y ¿pero qué va el trabajador por su cuenta? Claro, como una acción individual. ¿Y qué sentido tienen los representantes entonces? Que supuestamente esa es la cuestión. ¿Qué sentido tiene negociar con una representación si luego los trabajadores te lo pueden impugnar? Lo mismo pasa con las medidas de ERTE. ¿Qué ocurre? Que si tú negocias las medidas de ERTE, las aplicas y los trabajadores te las impugnan, ¿qué trámite tiene? Igual que qué sentido tiene, como establece el artículo 23 del decreto 8, qué sentido tiene meter a los sindicatos más representativos. Como se ha metido en muchas empresas. ¿Como qué? ¿Como garantes de la legalidad de los trabajadores? Para eso está la autoridad laboral. El resumen es el que el legislador no tiene ni idea, ¿no? El resumen es que el legislador no ha hecho un ERTE en su vida. Vale. Y aparte de eso, que como vivimos en tiempos en los que es tan recurrente dejarlo todo a la negociación colectiva, pues así. Exacto, todo negociación, pero vamos a ver. No vamos a entrar en... Pero si la propia si negociación colectiva, a ver, que empresas grandes sí, pero la mayor parte de las empresas que sustentan la economía no tienen representantes de los trabajadores. Exacto. Esa es la cuestión, que como tú has dicho, cuando hablamos de grandes empresas que tienen 2.000 trabajadores, pues estupendo, pero ¿qué hacemos con una pequeña mediana empresa que tiene 2 o 3 trabajadores? Pero si es que es lo normal, o el típico autónomo que tiene 2 o 3 trabajadores que tenga menos de 10 trabajadores, que a partir de 10 es obligado el delegado. Pero voy un paso más allá. ¿Qué responsabilidad generan los graduados sociales y los abogados cuando gestionan y preparan un ERTE ETOP y cometen un defecto de forma en la preparación porque no convocan a los sindicatos o porque no hay constancia de la convocatoria de los sindicatos y no se presentan? Y luego cualquier trabajador te lo impugna por defectos de forma, con la consecuencia de responsabilidad civil que genera ese profesional por el daño económico que se causa a la empresa. Y voy un poco más allá. Y ya el descrédito profesional que genera, ya no solo para tu cliente, que es el empresario, sino para la totalidad de los trabajadores, que evidentemente pues va a hablar peste sobre tu profesionalidad, porque yo digo siempre las cosas, que yo prefiero perder las cosas por fondo que no por forma, porque la forma es fustigarte sabiendo que has cometido un error. Y yo he que muchas veces, y tú, Juanjo, lo sabes, que trabajas también con muchas empresas, que muchas veces la percibes al empresario de cómo tienes que hacerlo y es el empresario el que te dice, me da exactamente igual y me voy a pasar por las narices esto y esto. En esos casos, evidentemente ya no está ahí tu responsabilidad, se lo hace firmar por escrito. Pero, exacto, a lo firma por escrito deja constancia, pero es que incluso lo estamos viendo, que cuántas veces te llaman, quiero una carta de despido, que el tío lo voy a echar. Yo consejo, para, venga, mándame un correíto con lo que ha pasado, detalladito todo. Y el tío que se vaya 2 días a su casa con permiso retribuido.
Y ahora tranquilamente, en estos 2 días vamos a hacer una carta de despido en condiciones. Lo que no quiero jamás, ni para mí, ni para ningún compañero, es que haya una sentencia y diga que la carta de despido está mal por falta de fundamentación y le crea indefensión al trabajador y por tanto un despido improcedente. Porque si hay un juez que en los hechos probados dice que hay falta de fundamentación en la redacción de la carta de despido, estás abriendo a la vía a una posible responsabilidad civil del graduado social o del abogado que ha redactado esa carta. Efectivamente. Sí. Con todo lo que eso conlleva. Y no sé si os habrá pasado en alguna ocasión, a mí me pasó una vez al principio de empezar en el ejercicio, que trabajábamos con una empresa pública municipal y se redacta una carta de despido, además se le da un permiso retribuido al trabajador precisamente porque era un despido disciplinario bastante complicado, después de currarnos una pedazo carta de despido que estaba muy bien fundamentada y que a juicio mío y de los compañeros que lo llevábamos en su momento, difícilmente eso se iba a poder tumbar en un tribunal, por lo menos por forma, ¿vale? Ya no voy a entrar en el fondo. Y va el empresario y le parece que la carta se dan muchas explicaciones y coge, se pone a copiar en Word y le notifica al trabajador lo que le viene en gana. Onda. Y ahora métete tú en el melón de que te firmen que la carta de despido que le han notificado al trabajador no es la carta de despido que tú has redactado, que además has mandado en formato no editable por correo electrónico. O sea, es un tema muy, muy complicado y creo, sinceramente, que es lo que nos espera en los próximos meses, que nos vamos a encontrar con casos de estas características. Es que muchos empresarios, yo creo que no saben que esta jurisdicción es una jurisdicción de prueba, probatoria. Si tú quieres plantearle un despido a un trabajador tuyo, me tendrás que dar argumentos de prueba que yo pueda argumentar para poder hacer el despido. No el hecho de que, venga, mañana despide a este trabajador. ¿Cómo que mañana despide a este trabajador? Me tienes que dar no solamente la teoría, sino también la prueba. Efectivamente, yo creo que la clave es lo que ha dicho Juanjo, o sea, mándame un correo, exponme detalladamente los hechos que han ocurrido, nos tomamos 48 horas para poderle darle forma jurídica a esto para que no nos lo carguemos, porque la carta de despido sea una basura y encima ocasiona indefensión al trabajador y precisamente por eso nos encontremos con una improcedencia o vete tú a saber en qué supuesto hasta una nulidad. Y que te reclamen 40.000 euros a ti y a tu seguro de responsabilidad civil. Es un problema. Es un problema eso. Bueno, Juanjo, siempre que esté, como tú has dicho, que siempre que tú sigas, entre comillas, los pasos en base a lo que te ha dicho tú y tu empresario en este caso, no hay ningún tipo de responsabilidad por tu parte. Otra cosa es que de manera verbal, por eso verbal no quede registrado. Juanjo le pide el correo electrónico. Claro. Yo también soy de pedir correo electrónico. Correo electrónico y WhaSApp. ¿Por qué? Porque esas conversaciones queden registradas. Cualquier medio de prueba que diga que esto no ha salido del profesional, sino que esto ha sido una decisión del empresario o del cliente que tenemos, ¿no? Y cuando mandas la carta al cliente para que la firme, mándala el Word, pero con el PDF adjunto también. ¿Para qué? Porque cuando la firme dice, oye, tengo que ir correo con 2 documentos, por si hay que modificar algo, y la carta, y aquí está todo variado. A mí otro tema que me preocupa mucho ahora es el tema de las futuras nulidades, ¿vale? Y no sé si se os ha dado el caso, pero yo creo que para futuras nulidades debemos de utilizar otro episodio porque estamos rondando los 30 minutos ya. ¿No os habéis dado cuenta? No os habéis dado cuenta porque esto pasa. Y podemos dar por cerrado si me lo permitís, porque sí. Creo que es mejor. No sé, Cristel, ¿tú crees que las nulidades las podemos despachar en 5 minutos o podemos explayarnos? Yo sé mejor lo hacemos en otro podcast porque la situación que estamos viviendo tiene muchísima relación con derechos fundamentales y creo que nos da para hacer otro podcast y hablar bien sobre el tema. Coincido con Cristel. Así trabajan los penalistas. O sea, grabamos un episodio y del episodio sale uno y tal y como hemos grabado el episodio... vas a hacer que nos pongamos celosos con tanto hacer alusión a los compis de penal, ¿eh? Bueno, oye, Ángel, ¿tú nos quieres echar a pelear con los penalistas o qué? Yo de vez en cuando me dejo caer por el de civil y hago lo mismo, ¿eh? Así que... nos está retando para que hagamos... Ángel, que te recuerdo que los laboralistas sabemos de hacer piquete. Sí, desde luego, vamos. Bueno, familia, de verdad. Perdón, de ahí sale otro podcast conjunto, ¿eh? ¿Cómo? Que del tema de los piquetes, los penalistas, de ahí sale un poco conjunto con los penalistas, ¿eh? Un crossover así. Venga, pues ya estáis tardando. Como en la serie. Ya estáis tardando. Me pongo a organizarlo con los de penal y grabamos con uno penal versus laboralistas a ver qué jurisdicción gana. Siempre la penal tiene prioridad.
Bueno, familia, de verdad, muchísimas gracias. Sabéis que en vuestra casa, cuando queráis, podemos grabar de nuevo. Y Gracias a ti, Ángel. a ti que nos estás escuchando, darte las gracias por escuchar este episodio, por las valoraciones de 5 estrellas que nos haces en iVoox, Spotify y en iTunes. Nos encanta que compartas el contenido. Si te ha gustado de verdad este episodio, por favor, compártelo, etiquétanos, haz lo que quieras, pero que llegue a otros compañeros. Lo que os he comentado antes, familia, muchísimas gracias y nos escuchamos el lunes en un nuevo episodio aquí en tu podcast, en Tertulia Jurídica. ¡Chao! Adiós. Adiós. Hasta luego. Javier se cambió a TurboTax mientras trabajaba en la barbería de su familia para pagar su escuela veterinaria. Lo mío son los animales. Y yo, como experta de TurboTax de Javier, hice que su logro contara al declarar sus impuestos con 100% de precisión y encontrar créditos para estudiantes. Así me compro un termómetro para culebras. Cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live.